Ya vimos cómo la rentabilidad de la empresa pues tiene que ver con la rentabilidad de esos activos que analizamos. Entonces la rentabilidad de las acciones, la rentabilidad de los bonos, la rentabilidad de todas las inversiones que realice la empresa, pero muy importante tener en cuenta la utilidad. Pero hay que agregarle algo, ¿cierto? Ese valor que me generan esos activos para que se me incremente el capital. Entonces ahí es cuando estamos hablando del valor económico agregado. El valor económico agregado también es otro indicador que mide pues, esa eficiencia en la productividad de los activos. Cuando analizo esa productividad de los activos, debo tener presente que el valor económico agregado se fundamenta en los recursos internos que genera la empresa en determinado momento, pero también importante relacionar el costo promedio ponderado de capital que vimos en la unidad 2. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos el costo promedio de capital? Decíamos que el valor económico agregado tiene que ser superior a ese costo promedio de capital para que la empresa genere valor y en este caso pues está generando una mayor rentabilidad para los inversionistas. ¿Pero de qué depende el valor económico agregado? Pues depende de la generación de recursos internos que tenga la empresa. ¿Cómo genera recursos internos? Bueno, a través de su utilidad operacional, a través también de algunas amortizaciones, importante tener en cuenta los gastos de depreciación de la empresa y todas las fuentes internas de recursos, otros ingresos que la empresa pueda tener para mirar cómo genera valor y cuál es la fuente de recurso interno que puede tener. Pero adicional a eso, pues hay que tener en cuenta el costo de capital. Les decíamos que el costo promedio ponderado de capital es como ese equilibrio o esa estructura de financiamiento que tiene la empresa, cuánto le cuesta el financiamiento del capital. Y si yo le resto al valor económico agregado a ese costo promedio ponderado de capital, decimos que si es positivo me está generando valor. Pero si es negativo, pues por el contrario está destruyendo valor. ¿Qué quiere decir? Que los inversionistas pues no están generando ese retorno sobre la inversión que están esperando o que no están generando esa rentabilidad esperada de la cual hemos hablado. Entonces aquí este punto importante para la generación o el valor económico agregado. También es importante mirar cómo los activos, no solo los tangibles sino los intangibles, también le generan valor a la empresa. Importante tener presente el capital intelectual que veíamos, también esas marcas, esas patentes, ese buen nombre de la empresa, ese goodwill, ese know-how, todo eso cómo le genera, digamos, valor a la empresa, a pesar que son intangibles, pero a nivel de valoración de empresas, pues me va a generar un mayor valor. Lo otro también es el riesgo del cual hemos hablado, que el riesgo también del inversionista, el riesgo del mercado, el riesgo del crédito, el riesgo de la liquidez, todos los riesgos están asociados aquí también, implícitos, en cada una de las decisiones que se tome a nivel de generación de valor. Entonces, también el riesgo está asociado al valor económico agregado. ¿Todo esto me genera qué? Pues me genera un mayor valor. Entonces vemos cómo, si queremos calcular el EVA, debemos tener presente las utilidades operacionales, ¿sí? Después de impuestos, debemos tener presente esa rentabilidad que hablábamos del inversionista, esa rentabilidad del patrimonio. También es importante tener en cuenta los gastos por intereses, entonces cómo están impactando en la utilidad de la empresa. Y pues por último, ese costo promedio ponderado de capital. Entonces aquí estamos hablando de los pasivos de la empresa y del costo del capital de esos pasivos para analizar el financiamiento. Teniendo como base estos elementos, pues podemos ya a la postre calcular ese valor económico agregado. Para muchos empresarios y para muchos gerentes o directivos, el valor económico agregado pues le dice cómo, si realmente la empresa está mejorando su productividad, si sus activos son productivos, si todo lo relacionado con su financiamiento está siendo rentable realmente, pero adicionalmente si la empresa está creciendo. Entonces aquí es cuando vemos cómo ese indicador nos dice, bueno, cómo está creciendo la empresa, a qué nivel y por qué realmente está creciendo. Si está creciendo por un mayor nivel de utilidades o por un mayor nivel de ingresos o porque simplemente estoy haciendo un mayor nivel de inversiones o porque, en pocas palabras, me está generando valor, que es el objetivo fundamental. Aquí hablamos de valor económico agregado a la empresa a nivel financiero, pero también se debe tener presente el valor agregado a nivel del empleado, un valor agregado interno de la misma organización y también un valor agregado fundamentado en ese cliente que es el que me está generando los ingresos para poder obtener esas utilidades. Entonces aquí el valor económico agregado que me da el cliente, ¿sí? A través de sus compras, a través de todas sus adquisiciones de la empresa y el valor económico agregado que me da el aspecto interno de la organización. Si mezclo los tres, pues obtengo un valor
económico agregado más integral. Ese valor económico agregado integral mide esa capacidad de generación de valor a nivel empresarial. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener presente? En el caso del EVA, debemos tener presente que hay algunos aspectos, digamos, importantes, como ese riesgo, como veíamos, como el precio de las acciones, como variables exógenas que a veces puedo controlar y que a veces no puedo controlar, algunos movimientos macroeconómicos que se presenten, algunas políticas nacionales que tengan, los impuestos también son importantes para tenerlos en cuenta, y pues todo esto ayuda a que, si yo lo administro eficientemente, puedo tomar una decisión para aumentar la rentabilidad de la empresa.